Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Una vez más, nuestro Dios nos ha permitido la oportunidad de poder predicar su palabra. Así es que, donde quiera que estén, si tiene la oportunidad, tome su Biblia, pongámonos en oración porque el Señor tiene un mensaje muy importante y de mucho valor para nosotros que creo que nos va a ayudar en nuestra vida diaria. Así es que en este momento le pedimos a nuestro Dios que envíe su Santo Espíritu, que nos cubra con su gracia, que podamos nosotros ser iluminados y santificados por su poder. También pedimos la intercesión de nuestra Madre María Santísima para que nos ayude y nos enseñe a ser fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Papito amado, por esta oportunidad. Permítenos recibir tu palabra con agrado. Habla, Señor, que tus siervos escuchan en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues mi nombre es Andrés Martínez. Yo pertenezco a la parroquia de San Santiago Apóstol, o como más bien lo conocemos, Saint James. Entonces, es un placer para mí una vez más, pues estar a través de estos medios predicando su palabra, ya que no hemos tenido la oportunidad pues de reunirnos o de ir a predicar a otros lados, pero pues gracias a Dios que podemos llegar hasta ustedes, o más bien la palabra de Dios, el mensaje de Dios puede llegar hasta ustedes a través de estos medios. Por eso, hoy el Señor quiere hablarnos porque creo que es un tema muy importante y que quizás para muchos de nosotros estamos acostumbrados a escuchar esta clase de temas solamente en lo que respecta a la Cuaresma, lo que es la pasión de Jesús, todos esos momentos especiales que vivimos. Entonces, hablar de la cruz, hablar del sacrificio, hablar del sufrimiento de Cristo, como que a veces para nosotros es solamente un tiempo, un momento donde nosotros podemos escuchar eso, pero creo que es muy importante no apartarnos de ese mensaje, no apartarnos de la palabra del Señor cuando nos habla de su cruz, porque creo que esto es algo importante que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, estar conscientes de que todo aquel que se ha decidido seguir a Jesús, servir a Jesús, va a ser necesario llevar esa cruz. Precisamente este tema, pues lo vamos a enfocar en tomar la cruz y seguir a Jesús. Hay algunas condiciones, hay algunas exigencias que el Señor nos pide para que nosotros podamos ser sus discípulos y eso es lo que vamos a descubrir hoy, ya que en este tiempo sabemos que pues no es fácil, la fe, mantener viva la fe no ha sido fácil, pero creo que en ningún momento ha sido fácil, hermano. Y si nosotros nos ponemos a pensar en estos tiempos, no es nada para lo que vivieron otros hermanos en la fe anteriormente, que literalmente sí había que dar la vida por Jesucristo. Ahora creo que en este tiempo solamente estamos pasando por alguna crisis pequeña, que Dios nos está preparando para hacer algo mucho más grande. Así es que, pues de todos modos, si algunos de ustedes son ovejas, son personas servidoras o que simplemente van a mirar este video, escuchar este mensaje, pues creo que el Señor te habla a ti para que recibas esa palabra que te va a dar vida. Entonces, nosotros como creyentes, para nosotros nos afecta demasiado cualquier crisis que suceda en la fe. Para los no creyentes creo que no hay ningún problema porque ellos simplemente siguen su vida normal. Esto simplemente fue algo que pasó y no le afecta en su fe, no le afecta en su vida, pero para nosotros como creyentes sí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Antes de comenzar con este tema, yo quiero que nosotros veamos qué tan importante es el mensaje de la cruz siempre, a cada momento en nuestras vidas. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice San Pablo: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los creyentes o para los que estamos en vías de salvación, como dice alguna otra traducción, para nosotros es poder de Dios. Recuérdense, hermanos, la cruz para algunos puede significar una locura, puede ser algo que no tiene importancia, no tiene validez, pero para nosotros es poder de Dios para los que creemos. ¿Por qué? Porque no se puede hablar solamente de resurrección, de victoria, de gloria, de gozo, de entusiasmo, si no se habla primero de la cruz, porque ahí está el punto clave. Por eso Jesucristo es muy claro cuando habla de la cruz, es muy claro cuando invita
a sus seguidores a ser sus discípulos, porque hay algunas exigencias, hay renuncias, hay condiciones que el Señor nos está pidiendo para poder seguirle. Y en eso es en lo que yo me quiero enfocar para que cada uno de nosotros escuchemos la voz de Dios. Yo sé que algunos están desanimados, algunos están ya dudando, algunos quizás perdieron un poco de fe, algunos por los problemas, pérdidas de trabajo, de incluso muerte de seres queridos o cualquier otra situación que estén pasando. Para muchos de ustedes puede significar eso la cruz. Pero vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir. Porque recuérdese que Cristo nunca engañó a sus discípulos, nunca engañó a los que lo seguían. Siempre Él les decía claramente lo que iba a pasar con Él y lo que podía pasar también con ellos. Entonces, Cristo es muy claro cuando nos invita a seguirlo. Cristo nos habla siempre con la verdad. Tú y yo que nos hemos decidido servir al Señor, sabemos de estas condiciones, pero a veces como que no lo queremos aceptar. A veces como que nosotros preferimos darle la vuelta, como que, ok, sí, quiero servirte, Señor, pero según mi condición, según mi comodidad, según mi manera de pensar. Pero vamos a ver lo que Cristo nos dice para aquellos que se han decidido ser sus discípulos. Mire, vamos a leer el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, del versículo 57 al 62. Lo vamos a proclamar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mientras iban de camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: los zorros tienen sus guaridas y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él contestó: Señor, déjame ir antes a enterrar a mi padre. Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver qué sucede en este acontecimiento donde Jesús iba caminando, dice, con algunos de sus discípulos, algunos de sus seguidores. Pero yo quiero que veamos bien claro el contexto de este mensaje que vamos a desarrollar, porque cuando dice la palabra de Dios que mientras iban de camino, sucedía que Jesús ya sabía que se iba a acercar la hora. Y en el contexto, o sea, anteriormente en el versículo 51, por ahí, dice que Jesús mandó a algunos de sus discípulos a prepararle un lugar, porque iba de camino a Jerusalén, que sabemos que ir de camino a Jerusalén iba a morir. Pero entonces, antes de que suceda eso, Jesús les aclara, porque dice que cuando iban de camino, alguno de sus seguidores le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas, Señor. Y Jesús le contesta: mira, si tú quieres seguirme, esto es lo que va a suceder. Porque quizás muchos de ellos habían mirado milagros, habían visto muchas cosas que Jesús realizaba, multiplicación de panes, sanación de enfermos, todas esas cosas. Entonces es fácil decir: Señor, yo quiero seguirte. ¿Por qué? Porque hay bendición, porque contigo estoy seguro. Pero Jesús le aclara: está bien, no hay problema que me sigas, pero recuérdate que los zorros tienen sus guaridas, los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Como diciendo: mira, vas a venir, pero de mí no vas a recibir nada. O sea, yo no tengo nada, yo estoy solo. Pero si quieres seguirme, adelante. Pero Jesús lo que nos está diciendo que al lado de Él, sí vamos a tener vida en abundancia, pero quizás no en la manera en que nosotros pensamos o creemos. Y a otro Jesús le dice, este primero, mire, como que él propuso: yo quiero seguirte, Señor. Y Jesús le da una condición. Pero a otro Jesús le pide, le invita y le dice: sígueme.
¿Y qué es lo que contesta este hombre o esta persona? Señor, déjame ir antes a enterrar a mi padre. Mire, esta frase es muy importante porque a veces nosotros podemos tener la iniciativa, a veces nosotros podemos tener pues esa decisión de seguir a Jesús, pero no sabemos lo que implica. En cambio, cuando Jesús nos invita, Él nos dice, esta persona dice que déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Qué significa esa frase? Como diciendo, mira Señor, sí, yo te sigo, claro que sí, pero déjame vivir mi vida. No quiere decir que su padre ya había muerto, quizás no. Simplemente este hombre estaba sacando excusas. ¿Por qué? Porque dijo, déjame ir a enterrar a mi padre. O sea, déjame irme a mi casa y cuando mi papá muera, cuando yo ya no tenga que cuidar de él, cuando yo ya no tenga que estar con él, entonces te voy a seguir. Y por eso Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo más importante es anunciar el reino de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor te invita, cuando el Señor te dice, cuando el Señor te llama, es cuando tú tienes que ir a seguir a Jesús, ir a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame despedirme primero de mi familia. Nuevamente, ¿qué nos está queriendo decir aquí? Hermano, que a veces nosotros tenemos muchas ataduras, a veces nosotros tenemos muchos apegos que no nos permiten seguir a Jesús como Él quiere que nosotros lo hagamos. Por eso este hombre pone de excusa su familia. Quiero despedirme de mi familia. Quiero primero estar con ellos y después contigo. Porque a veces ponemos en segunda instancia el llamado que Cristo nos ha hecho. Pero Jesús le contesta, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Así es que piénsalo bien, le está diciendo Jesús, piénsalo. Porque si tú te decides seguirme y quieres volver hacia atrás, no eres apto. Por eso el Señor nos está aclarando. Tú quieres seguirme, entonces hay condiciones. ¿Por qué? Porque se requiere tiempo, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes en estos momentos quizás todavía no han llegado a ser servidores, otros quizás sí, pero sabemos lo que implica servir al Señor y seguir a Jesús. No es fácil. Por eso Jesús no solamente nos invita a imitarlo, sino a seguirlo. Porque un imitador es solamente aquel que trata de hablar como otra persona, de moverse como otra persona, no sé, de imitar, de ser un actor. Pero el seguir a Jesús implica mucho más que una imitación. El seguir a Jesús, hermanos, es caminar por donde Él camina, seguir sus huellas. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Ahí es donde el Señor quiere que tú y yo caminemos y que le sigamos. Para algunos, ese seguir a Jesús implica dejar muchas cosas. Y así va a ser, porque cuando el Señor nos está pidiendo seguirle, es porque tenemos que renunciar a algunas cosas. Porque si no nos desapegamos de lo que tenemos, o a veces de lo que somos, entonces el Señor no va a poder realizar la obra que quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso, tomar la cruz y seguirle no va a ser fácil, porque el Señor quiere que nosotros nos desprendamos de todo lo que tenemos, de todo lo que somos. Y a veces, hermanos, a veces vamos a seguir a Jesús muy de cerca. A veces vamos a tener momentos llenos de gozo, de alegría, de fortaleza, y vamos a estar cerca de Jesús. Pero créanme lo que a veces también lo vamos a tener que seguir y retirado, de lejos. ¿Por qué? Porque a veces las situaciones de la vida, a veces las cruces que de pronto tenemos que cargar no son fáciles y nos van alejando en cierta manera de Jesús, nos vamos despegando. Por eso le digo, a veces vamos a caminar cerca de Jesús y a veces vamos a ir un poco retirados, pero debemos nosotros tener en cuenta, mis hermanos, que no debemos de perder la visión de Jesús. Y si nos damos cuenta de que vamos retirados, caminando lejos de Él,
Entonces hay que tratar de acercarnos a ver qué podemos hacer para caminar lo más cerca que podamos de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos lejos del Señor, tenemos la desprotección del Espíritu Santo, la desprotección del Señor. En cambio, cuando nosotros estamos caminando cerca de Jesús, incluso los problemas, las dificultades, las cargas se hacen más livianas. Por eso Él mismo en el Evangelio según San Mateo 11:28 dice: vengan a mí los que están cansados, agobiados, yo los haré descansar. Carguen con mi yugo. Cargar con el yugo es ir a la par de Jesús, hermano. No ir lejos, retirado de Él. Por eso dice, mire, si tú caminas conmigo, si tú vienes a mí, si tú cargas con mi yugo, si tú estás pegado conmigo, la carga va a ser más ligera, los problemas van a ser más llevaderos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está ayudando. No caminamos solos. Por eso es importante pues seguir a Jesús de cerca. Entonces, yo me recuerdo, hablando de esto de seguir a Jesús de cerca, me recuerdo cuando yo era niño allá en mi pueblo, no sé, creo que tendría algunos 5 o 6 años por ahí. Mi papá tenía algunas tierras donde sembraba, la labor que le llamamos, donde sembraba, cerca del cerro, del monte. Entonces había unos cercos que tenía que estar cuidando y reparando constantemente él, porque las vacas, el ganado, los animales se metían y empezaban a hacer desastres y se comían el maíz o lo que sembraba él. Y me recuerdo que a veces me llevaba él al cerro, yo tenía 5 o 6 años, y entonces él empezaba a mirar, a observar y a reparar el cerco, y mientras yo me andaba con mi resortera tirando piedras por allá, y de pronto me daba cuenta de que había perdido a mi papá. Y me daba miedo porque era en la sierra, o sea, prácticamente estábamos fuera del pueblo, o sea, lejos. Y pues había coyotes, había toda clase de animales. Y yo me recuerdo que cuando sentía, o sea, yo me descuidaba, iba siguiendo a mi papá, pero me descuidaba un poco y empezaba a sentir miedo y ya no miraba a mi papá. Yo empezaba a gritarle a mi papá. Ya él pues sabía que yo estaba asustado, estaba perdido y me gritaba, me decía: ¡ay, acá estoy! Y ya yo corría y me iba, pero me pasaba mucho eso. Y mi papá se recuerda mucho de esto porque uno como niño es muy distraído y a veces pierde uno la visión, a veces uno se pierde de sus papás y entonces siente uno ese miedo, siente uno, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo una solución, pero es lo que el Señor nos está diciendo ahorita. Síganme de cerca, estén conmigo, vale la pena. O sea, exige sacrificio, sí, pero cuando uno va de la mano del Señor, mire, todo va a ser más fácil, hermano. Si usted está pasando ahorita por momentos de desánimo, de que está perdiendo la fe, o tiene problemas, quizás tiene un familiar, o usted mismo ha adquirido el virus del coronavirus, pues entonces el Señor hoy te está diciendo: sígueme, sígueme y carga con mi yugo, toma mi carga, porque esto es importante. Mire, vamos a corroborar esto, vamos a confirmar bien esto con ahí mismo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 25 al 27. Y son precisamente las condiciones del discipulado. Usted y yo hemos sido llamados a ser discípulos, a seguir al Maestro, pero eso exige dejar muchas cosas. Eso exige, hermano, de que tú y yo nos tenemos que dar cuenta que a su lado sí vamos a tener bendición, pero también vamos a tener persecución y problemas y dificultades. Mire lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del 25 al 27. Dice: como lo seguía mucha gente, Jesús se dirigió a ellos y les dijo: si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser
mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, mire, estas son unas condiciones muy difíciles, muy duras, mis hermanos. Por eso Jesús en la otra lectura nos está aclarando. Tú quieres seguirme, mira, esto implica. Ahora aquí está diciendo que mucha gente lo seguía, mucha gente andaba detrás de él, por eso él nuevamente les dice, les recalca, si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar, o sea, las condiciones que el Señor nos está poniendo es, primero, renuncia. Y mire, ¿a quién nos está pidiendo renunciar? A papá, a mamá, a hermanos, a esposa, a hijos, a todos. Pero quiero que quede bien claro esto, hermano, que el Señor no nos está pidiendo abandonar nuestra familia. Entonces, hermanos, el Señor nos está pidiendo renunciar a muchas cosas, a muchos apegos, a muchas cosas que quizás para nosotros son muy importantes, que sí lo son, pero que el Señor quiere que nos desprendamos de eso porque Él quiere realizar obras grandes en nosotros. Él quiere hacer un trabajo grande en cada uno de nosotros, pero no debemos de estar condicionados, apegados a algo. Por eso cuando Él eligió a sus 12 discípulos, ellos dice la misma palabra de Dios que lo dejaron todo por seguirlo a Él. Dejaron todo, porque es necesario ese sacrificio. Ahora, debemos de tener cuidado. Por eso el Señor nos está diciendo en la otra lectura que si quieres seguirme, estas son las condiciones. Si puedes seguirme, estas son las condiciones. Porque a veces nosotros podemos malinterpretar y decir, ve, es que tengo que dejar todo. No, pero ¿puedes hacerlo? O sea, no vas a tener complicaciones porque sabemos que la familia es muy importante. Tú no puedes abandonar tu familia, tú no puedes dejar a tus hijos, tú no puedes dejar una situación difícil que está sucediendo en tu hogar. O sea, debemos de tener y pedirle al Señor discernimiento. Mira, Señor, yo sí quiero seguirte, pero quizás ahorita no puedo hacerlo como tú me estás pidiendo. Y está bien, no hay problema. El Señor aquí le está hablando a aquella que se ha decidido servir al Señor y que dice, sí, Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte. Muy bien, adelante. Pero tienes que ver esas condiciones. Tienes que estar consciente de que hay exigencias para que el Señor pueda obrar en ti con poder. Entonces, dice el Señor aquí, el que no renuncie a sí mismo y el que no tome su cruz de cada día, no puede ser mi discípulo. O sea, hay dos condiciones aquí importantes. Renunciar. Y ya dijimos que es renunciar a un entorno de nuestra vida, pero no solamente eso, renunciar a nuestros propios apegos, a nuestras propias comodidades, a lo que nosotros somos y tenemos. A veces no te va a gustar eso, a veces no vas a querer hacer algo, pero tienes que renunciar, porque eso es lo que el Señor te está pidiendo a ti y a mí. Renunciar a nosotros mismos es decir, mira, Señor, yo quisiera hacer esto, pero como tú me estás pidiendo otro, yo dejo eso por ti. O sea, exige, la renuncia es sacrificio, hermano. Y si no estamos dispuestos a sacrificar algo, entonces no somos aptos para servir al Señor, para ser sus discípulos. Cada uno de nosotros conocemos lo que nos cuesta dejar. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere. Porque va a haber cosas que quizás para ti no hay complicaciones, está bien, pero eso no exige sacrificio. O sea, la renuncia a sí mismo, es decir, mira, Señor, ay, cómo me gustaría, cómo yo quisiera, hubiera podido, pero por ti, por el reino de Dios, yo dejo eso y te sigo, Señor. Esa es la verdadera renuncia. Y cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes, mis hermanos. Para algunos la cruz puede ser una enfermedad, para otro puede ser sus vicios y sus apegos. Mire, a veces nosotros, los seres humanos, pues somos muy fáciles para enredarnos en situaciones de vicios. Y a veces no quiere decir que el vicio solamente va a ser el alcohol, las drogas o algunos vicios así muy extremos. No,
A veces nosotros nos podemos ir enviciando de otras cosas que nos están alejando del Señor, de algunas cosas que no nos dejan seguirle al Señor. Mire, yo me he dado cuenta en este tiempo que estamos pasando con la pandemia, de que muchos servidores incluso se quejan porque ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo vamos a ir al grupo de oración, a las asambleas, que ya lo necesitamos y lo extrañamos? Mire, la iglesia, las misas están abiertas para asistir, hermano. Yo acabo de venir de la misa ahí, el jueves en St. James tenemos la misa a las 6:30, 20 personas ahí. ¿Por qué nos estamos quejando de que, ay, no podemos, y está abierta la iglesia y no asistimos? Los domingos igual. No es que tenemos miedo porque nos vamos a contagiar de eso. Mire, por eso protéjase, cúbrase y vaya a la misa. Le digo, porque a veces muchas personas no van a la misa, no van a la iglesia, pero sí andan en reuniones con familiares y andan en fiestas y andan en otros lados. ¿Por qué no renuncias a eso? El Señor te está diciendo, renuncia a ti mismo, renuncia a esas cosas que te apartan de mí, que no te dejan seguirme. Esas serían unas cosas muy importantes que nosotros podríamos dejar para poder seguir al Señor, porque de esa manera nos vamos a ir despegando de lo que nos separa, de lo que nos aparta del Señor. Yo sé que algunos sí están pasando por situaciones difíciles con lo de la enfermedad. A muchos hermanos se han contagiado de eso, pero aún así, con enfermedad y con todo, nosotros tenemos que seguir perseverando, hermanos, porque este es el tiempo que yo digo que es algo mínimo donde el Señor está probando nuestra fe. Mire, a veces nosotros vemos la situación más grande de lo que es. Mire, si no podemos asistir a los grupos o no tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración. ¿Cuántas personas no se están desanimando, se están enfriando? Y le voy a decir por qué se está desanimando y por qué se está enfriando. Porque usted ha descuidado la oración, porque usted ha descuidado la palabra de Dios. Porque si estuviéramos firmes ahí, hermanos, nada ni nadie nos desanimaría. Sí vamos a tener problemas, ya dijimos, es la cruz que a veces tenemos que cargar. Cada quien tiene una cruz y es de diferente manera que la recibimos, pero aún así con Cristo, dijimos anteriormente, es más fácil la carga. Pero con Cristo, siguiéndolo de cerca, Él, ¿cómo lo vas a seguir de cerca si no estás orando? ¿Cómo lo vas a seguir de cerca si no estás leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo lo vas a seguir de cerca si no estás recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo? Si no vas a la iglesia. Va a ser muy complicado, se te va a hacer difícil todo. Ay, es que este problema, esta enfermedad, esta situación difícil con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, en el trabajo, y no vas a saber qué hacer. Pero cuando tú estás fuerte y caminando de cerca, cargando con tu cruz, claro que sí, cargando con tus problemas, claro que sí, cargando con tus cargas, con tus necesidades, claro que sí, porque recuerde que el Señor no nos quita la carga. El Señor nos ayuda a cargar esa cruz. Por eso dice, carguen con mi yugo. Por eso dice, vengan a mí. ¿Están cansados? ¿Están desanimados? Vengan a mí. Mire, precisamente hoy, jueves, se leyó el Evangelio según San Mateo 11:28. Precisamente esa lectura que nos dice, tú estás cansado, tú estás fatigado, estás desanimado, estás perdiendo la fe. Ven a mí. Sígueme, ven aquí cerquita y carga con mi yugo. Dice, yo los aliviaré. Aprendan de mí que soy humilde, manso de corazón. Su carga será liviana, será ligera, hermano. Pero si no estamos siguiendo al Señor de cerca, va a ser muy complicado. No vamos a poder dejar esos vicios. No vamos a poder dejar la pereza. No vamos a poder dejar de pronto las dudas que se vienen a nosotros o otras situaciones diferentes. Por eso el Señor quiere que carguemos nuestra cruz y le sigamos. La cruz es pesada, hermanos. Pero la cruz, mire lo que significa cuando nosotros hablamos de la cruz. Significa dolor, significa angustia, significa molestia, significa sacrificio, como dijimos.
y significa muerte. O sea que hay que morir a nosotros mismos, hay que morir a nuestros gustos. ¿Quién no quisiera estar ahí acostado, relajado? Pero hay mucho que hacer. Se recuerda en la otra lectura que leímos que el Señor le dice a aquel que quería seguirlo, que dice, no, déjame ir a enterrar a mi padre. Dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Hermano, es que es necesario, es importante que nosotros nos apeguemos, nos aferremos a la cruz de Cristo. Tú no quieres sufrir, no quieres pasar problemas, no quieres estar con situaciones difíciles, va a ser imposible. Por eso el Señor quiere que caminemos cerca de Él, porque la cruz que tú estés cargando va a ser más ligera, más liviana. Aférrate a la cruz de Cristo, hermano, porque al final eso va a ser nuestra salvación. Eso es nuestra salvación. No se puede hablar sin victoria, no se puede hablar de la victoria sin la cruz de Cristo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta como servidores, como discípulos, como ovejas del Señor, que va a ser necesario pasar por la cruz. Va a ser necesario caminar detrás de Jesús y llegar hasta el Calvario, hermano, porque ahí es donde tú y yo vamos a dar muerte a todas nuestras apetencias, a todas nuestras pasiones, a todos nuestros apegos, a todo lo que nos separa del Señor. Ahí le vamos a dar muerte. Pero si no queremos seguir a Jesús, o si estamos queriendo seguir a Jesús y no queremos dejar todo lo que nos separa de Él, todo lo que nos apega a otras cosas, no va a ser posible. Va a haber momentos en que tú tienes que decidir por el Señor, incluso como dice la palabra, decidir por el Señor en lugar de tu familia. Y lo digo de esta manera porque hay situaciones donde a veces nosotros como servidores no queremos renunciar. A veces vas a tener que alejarte un tiempo de tu familia, sí. A veces vas a tener que perderte ciertos cumpleaños, celebraciones y festividades de tus hijos, de tu esposa, de tu familia, por servir al Señor. Y a veces muchos no quieren pagar ese precio. A veces no quieren renunciar a lo más mínimo. El Señor no te está pidiendo que abandones, está pidiendo que tomes como prioridad el llamado que Él te ha hecho. Eso es cargar con nuestra cruz. Mira, Señor, no quisiera hacerlo porque me duele en el alma, pero por ti lo voy a hacer. Eso es lo que tiene valor, lo que tiene mérito. Por eso, pues, recuérdese, hermano, aferrémonos a la cruz. Vamos a terminar con un párrafo del catecismo de nuestra Iglesia Católica, ya que nos habla precisamente de esto. Recuérdese que seguir a Jesús es el camino de santidad, hermano. Cuando hablamos de ser santo, es seguir a Jesús. No es perfección. No hay otra palabra que pueda definir más la santidad, sino el seguir a Jesús, pero seguirlo de lo más cerca que usted pueda. Estar apegado ahí a Él, que si se cae, levantarse y que seguir esforzándose día con día por ser mejor. Eso es la santidad. Mire lo que dice el catecismo en el 2015, párrafo 2015. Dice, el camino de la perfección pasa por la cruz. Mire lo que está diciendo. Nosotros queríamos llegar a la santidad, o como dice aquí, a la perfección, porque estamos llamados a ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Pero dice que para llegar a eso es necesario pasar por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Usted y yo decimos, el primer llamado que tenemos de Dios es a la santidad. Y para ser santos hay que caminar, hay que seguir a Jesús. Pero dice que no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que, mire, cuando usted se decida renunciar, usted va a estar en una batalla espiritual, en un combate, en una pelea, en una lucha, porque no va a ser fácil. El demonio no va a querer que usted deje todos sus apegos, que deje sus vicios, que deje sus comodidades, que deje ciertas cosas
que le impiden seguir al Señor. No va a ser fácil. Por eso dice, no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Tenemos que pelear, tenemos que echarle ganas, hermanos, porque no va a ser fácil, pero vale la pena. El progreso espiritual implica la ascesis, o podríamos también traducirlo en la penitencia, el esfuerzo que se va a hacer, y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. Mire, usted quiere progresar espiritualmente, siga a Jesús de cerca. Siga a Jesús de cerca, pero dice que implica una cierta penitencia y mortificación. ¿Qué quiere decir eso? Sacrificio, hermano. Implica que usted tiene que sacrificar ciertas cosas. Implica, como dice aquí, la mortificación. A veces va a ser hasta mortificación del cuerpo, si es posible y si es necesario. Porque a veces nuestras pasiones nos pueden dominar. Y ahí es cuando usted tiene que mortificar la carne, porque esa es la renuncia que nosotros vamos a hacer. Entonces, mortificación, penitencia, que nos conducen gradualmente, o sea, poco a poco, esto no es de la noche a la mañana, poco a poco a vivir en la paz y en el gozo de las bienaventuranzas. O sea que si usted quiere estar en paz, tranquilo, lleno de gozo, de alegría, de seguridad en el Señor, ¿qué tiene que hacer? Bueno, renunciar y seguir a Jesús. Tome su cruz, tome aquello que a usted no le es fácil cargar, tome aquellas cosas que no le es fácil a usted vivir o que no le es fácil a usted deshacerse de ellas, tómelas y camine con Jesús, porque el Señor nos ayudará, nos fortalecerá en este momento difícil y los momentos que vengan. Usted y yo, hermanos, tenemos que tener la confianza en Jesús. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Pero carguemos con la cruz de Cristo. No se deshaga de la cruz. Recuérdese lo que dijo San Pablo. El mensaje de la cruz, para los que se pierden, es locura. Pero para los que creemos, es poder de Dios. Amén. Así es que, hermano, adelante, con ánimo, siga perseverando, prepárese, porque cuando el Señor diga adelante, que ya podamos reunirnos, que ya podemos hacer lo que hacíamos antes o más, el Señor, mire, nos va a enviar. Recuérdese, usted, yo, vamos a anunciar el reino de Dios. Para eso el Señor nos está llamando. Así es que vamos a terminar con una oración y luego les voy a dar las 3 preguntas de la tarea. Gracias, Papá Dios, por este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú siempre nos hablas, que tú nos fortaleces, pero también nos corriges, Señor, para que sigamos ese camino de fe. Virgen María, intercede por nosotros, por todos aquellos hermanos que van a escuchar, que van a mirar este video, para que como fieles discípulos, así como tú, sigamos a Jesucristo, renunciando a nosotros mismos y cargando con nuestra cruz. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Papito amado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, las 3 preguntas para que las anote son, número 1, ¿cuál es la cruz que más te cuesta cargar? Medite en esta pregunta. No la conteste a la ligera. ¿Cuál es la cruz tuya que más te cuesta cargar? Y sé sincero con el Señor, sé sincera con el Señor. Dile, Señor, mira, esto es lo que a mí me cuesta más, porque eso va a traer bendición. Número 2, ¿hay alguien a quien tú puedas ayudar a cargar su cruz? Mire, siempre va a haber alguien que va a estar a nuestro lado que necesita también de nuestra ayuda. Sabemos que Jesús le va a ayudar, pero a través de ti, a través de mí, Jesús puede ser la ayuda para cargar al hermano o a la hermana o el que esté a tu lado. Número 3, ¿qué vas a hacer para seguir más de cerca a Jesús? Si sientes que estás un poquito lejos,
o que te has alejado últimamente, ¿qué vas a hacer para acercarte más a Jesús, para seguirlo más de cerca? Nuevamente, la número 1, ¿cuál es la cruz que más te cuesta cargar? Número 2, ¿hay alguien a quien tú puedas ayudar a cargar su cruz? Número 3, ¿qué vas a hacer para seguir más de cerca a Jesús? Recuérdese, hermano, que como dice San Pablo, el Señor no nos da una carga mayor a nuestras fuerzas. O sea que tú y yo podemos vencer cualquier carga en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga y espero que este mensaje traiga bendición a sus vidas y a sus familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.